After del debate. Bienvenidos a este último After del debate, esta sección temporal donde Isma y yo hemos reaccionado, analizado, reído y llorado de los últimos debates presidenciales de México. Creo que nos ha ido bastante bien, la audiencia parece que le gusta esta capsulita, Isma. Entonces creo que damos cierta luz a la especie de circo que vemos en estos debates presidenciales. Y el día de ayer, hoy estamos grabando el lunes 20 de mayo, el día de ayer domingo, se efectuó el último debate presidencial, la última vez que van a debatir por la presidencia Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez. Y por ahí, antes de empezar a grabar este episodio, estaba comentando con Isma lo que más me sacó de onda o lo que más me llamó la atención, lo que más me generó pues una emoción a mí, un sentimiento, la verdad, en el debate, y fueron algunos golpes bajos de cada uno de y el candidato. Y uno de ellos, que es el que te decía al principio, Isma, era que creo que Xóchitl Gálvez se puso bastante punk, o sea, muy como decidida a ser muy asertiva con sus comentarios y a tratar de llevar otra vez la campaña que traía en el segundo debate contra específicamente Claudia Sheinbaum, ¿verdad? Para intentar quitarla del peldaño. Y uno de los golpes que se me hizo así a mí magistral fue el hecho de que sacara un movimiento que está prohibido por el INE, de hecho ahí mismo lo dijo la moderadora que estaba prohibido, pero Xóchitl sacó un libro de Anabel Hernández, Anabel Hernández, para quien no sepa, es una periodista muy respetada, mexicana, que actualmente reside en el extranjero, no reside en México por cuestiones de seguridad, porque pues esta periodista ha dedicado su carrera a investigar las redes de narcotráfico en México. Entonces pues sí se mete a temas muy delicados con pues obviamente personas de todo tipo en el peligro. Y pues mencionó el último libro que sacó Anabel Hernández ahorita como para terminar el sexenio de López Obrador. Me gustaría ir un poco más atrás, pues ahora sí que viendo los símbolos, porque finalmente también viendo los símbolos podemos contrastar muy bien el debate con lo que es el desenvolvimiento de campaña de los propios candidatos. Pues ahora sí que ya a pocos días de presentarse las elecciones. Entonces, lo que más me llama la atención, en primer lugar, además de que creo que Xóchitl fue a hacer lo que tenía que ir a hacer, en el sentido de que sabe que hay una distancia, pienso yo, este es mi análisis en el sentido de, suponiendo, sin conceder, que las encuestas, de acuerdo al Poll of Polls o esta encuesta de encuestas que sacan como todo un promedio, pues se nota que Claudia Sheinbaum sigue muy aventajada de lo que tiene Xóchitl Gálvez en cuestión de intención de voto. Leyendo bajo ese factor, digamos, pues es lo más serio que podemos tener en cuestión de apreciaciones cuantitativas respecto a la demografía electoral que se va a presentar o que tiene posibilidades de presentarse a votar, pues me parece que hubo todo un símbolo de Xóchitl Gálvez y de esta marea rosa que se le denominó, con todos los claroscuros que presentó, el que hay toda una historia detrás desde hace año y medio, casi dos, del color rosa, que ya se ha venido comentando en varios outlets noticiosos, en cuestión de las marchas, de que a quién pertenecían, si a la ciudadanía, o al final era una cuestión pues partidista, ¿no? Entonces, me parece que es muy simbólico que Xóchitl Gálvez haya querido hacer su cierre de campaña pues masivo, por decirlo así, en el Zócalo, justamente pues horas antes, ¿no? O previamente al debate. Esto es simbólico porque precisamente lo que intentó Xóchitl Gálvez y su equipo de campaña era mostrar el músculo del cual compondrían ese voto el día de las elecciones. Sin embargo, creo que aquí es una espada de doble filo con la cual jugaron, porque por un lado, efectivamente, me parece que fue una cantidad importante de gente la que se presentó en el Zócalo. Nadie podría decir que eran 3 personas, ni mucho menos, eran, pues no sé, decenas de miles al menos, yo no sé calcular, pues eventos masivos. Sin embargo, exactamente, sin embargo, había pues mínimo decenas de miles en el Zócalo y se concentraron y pues se veían las fotos, ¿no? Claramente.
Sin embargo, me llamó la atención que además de que las propias, cada partido va a usar las proyecciones de encuestas a su favor para poder crear de ello un efecto de percepción, que para ello es una suerte de propaganda cuantitativa lo que se hace con las propias encuestas, y nadie va a mostrar pues lo que no le beneficia, ¿no? Eso es un hecho. Sin embargo, el gran conglomerado de encuestas serias o de casas encuestadoras que realmente son serias y que llevan mucho tiempo en el mercado, pues sí muestran esta distancia, cosa que Xóchitl pues ha venido relatando a manera de relato, efectivamente, de narrativa, el que no, que ya está muy cerca, que incluso ya casi empatando con Claudia Sheinbaum, porque en la narrativa, pues evidentemente, previo a los días del voto, es conveniente decir que hay esperanza. Es conveniente decir que justamente hay posibilidades para crear una inercia de intención de voto que haga que la gente salga y vote efectivamente y no nada más se quede en la idea de que hubiera votado por tal o cual, pero pues a la hora de la democracia, siendo un mecanismo procedimental, pues o votas o no existes como ciudadano que está dispuesto a elegir un gobierno nuevo. Entonces, me parece que el contraste se viene a dar en el debate, porque efectivamente vi una Xóchitl que, suponiendo, sin conceder, estuviera virtualmente empatada con Claudia Sheinbaum. Creo que no estoy muy seguro si la mejor estrategia hubiera sido atacar o finalmente, después de 2 debates, este siendo el último, enseñar un proyecto de nación. Porque me parece que en ninguno de los 3 debates alguien podría, pues no sé, decir el proyecto de nación de Xóchitl Gálvez se compone de esto en lo general. Esto es la visión de un futuro los siguientes 6 años, contrastando a lo que el gobierno actual es o hace o etcétera. Podrán pensar las personas que en un debate eso es imposible, sin embargo, creo que en una campaña eso es lo que tiene que quedar claro. Tienes el tiempo suficiente para, a través de diversas acciones, diversas reuniones, diversos pues encuentros en medios de comunicación, entrevistas que das. Me parece que hoy mismo, justamente un día después de este debate presidencial, se reunió con los intelectuales, supongo yo, más afines a su candidatura, como para poder refrendar que ella es el perfil idóneo y que se está jugando el todo por el todo la ciudadanía mexicana en cuestión de regresar a un modelo económico tradicional, pues sí, neoliberal, porque eso es lo que finalmente se ha planteado y eso es lo que se puede analizar en sus propuestas, sin afán de endilgarle algo que no es, simplemente de forma objetiva se busca que las empresas o que la iniciativa privada sí esté relevando al gobierno en varios aspectos, que es lo que se venía desarrollando en las últimas décadas, y ahí están los números, ahí están simplemente los hechos, pero pues es este regreso de alguna manera a ese modelo que se ha intentado de alguna manera cambiar, no sé si desde el discurso nada más, no sé si en los hechos con este gobierno y hasta qué porcentaje de cambio ha habido, pero efectivamente, al menos en la retórica, eso fue lo que durante la campaña de Xóchitl Gálvez se ha venido diciendo, ¿no? Y por otro lado, me parece que esta suerte de ataques muy directos, violando incluso las reglas del juego del debate que se habían acordado previamente, que se den las campañas, o sea, tampoco es un crimen, ¿no? Simplemente se voló las normas, Xóchitl Gálvez lo acordado, pues porque tiene que lanzarse con todo lo que tiene, porque ya no hay tiempo. Sin embargo, esto contrasta con esta narrativa o esta suerte de relato en el que ella está pues ya del otro lado y está en el tú por tú con Claudia Sheinbaum. Es decir, se cae la narrativa. Porque si tú estás yendo con decenas de miles de personas y hay más en diversas ciudades reuniéndose un domingo previo al debate, y además algo que no puedes evitar ver cuando estás en un debate o cuando estás en una reunión de trabajo o con amigos o etcétera, es la presencia de ánimo de las personas. Es el rostro y el lenguaje corporal. Alguien podrá decir que está bien, pero si su rostro no lo refleja, pues entonces algo no va bien. Y a mí me parece que lo que yo pude leer en Xóchitl Gálvez fue una suerte de desesperación, de frustración, de impotencia. Digo, si tú vienes con todo el ánimo que te tiene que recargar y te tiene que reconfortar, que toda esa gente está detrás de ti y que va a ir a votar por ti, pues tendrías que venir, si crees que es suficiente para ganarle al contrincante, te estarías mostrando un semblante de tranquilidad,
de serenidad y pues finalmente de cierto ánimo combativo, pero bien positivo, ¿no? Como en alguna suerte de inercia que te trajo el movimiento de masas que provocaste horas antes y en el cual, pues evidentemente se te unge como la persona que va a ir a competir el todo por el todo. Sin embargo, esto no fue lo que vi en el rostro de Xóchitl Gálvez. Honestamente, la vi desencajada en el momento en el que Maínez la atacaba. A diferencia de Claudia, pues se le veían gestos como de rabieta, se le veían gestos en donde no apechugaba, digamos, lo que en la política se dice saber tragar sapos. Y pues hay que saberlo hacer, ¿no? Porque si no, pues también es una debilidad el mostrar precisamente emociones que por más que se estén enervando en el cuerpo, habría que tener esta suerte de poker face o esta suerte de un rostro que no se puede leer, pues para que no se perciba que te afectó el comentario, que te afectó el ataque, etc. Este es el arte de la retórica. Finalmente en eso se hicieron maestros los griegos y también al final de cuentas los juicios orales y del derecho romano, etc., pues bueno, eran parte de esta suerte de convencimiento de las masas a través del orador. Y lo que vemos en un debate es una suerte de simulación también de esa destreza. Y no la vi en Xóchitl Gálvez. O sea, vi mucho ataque, por ejemplo, de ella hacia Claudia Sheinbaum, lo cual, en mi opinión, pues es lo que tenía que hacer si cree que va perdiendo. No hay más. O sea, como que separando la narrativa de los hechos, cuando alguien tiene que atacar, es como cuando estás jugando fútbol. Se pitó el minuto 80, te quedan 10 minutos de partido y vas perdiendo 1-0, 2-1, y tú tienes que ir mínimo por el empate y te vas a lanzar con todo. Y además, si tienes que cometer las faltas necesarias y te van a expulsar a 1 o a 2 si es la final, pues vas a correr con ese costo. Eso se entiende, pero eso solo lo hace quien va perdiendo. Entonces, en mi opinión, en los hechos, contra la narrativa, aquí se rompió algo en la campaña de Xóchitl Gálvez. Y por otro lado, quien está seguro y está certero de lo que ya hizo o de lo que ha sido su campaña, viene y cierra, no digo que en un aspecto no emocional o más serio, pero sí presidencial. En prácticamente 15 días va a haber nueva presidenta de México, si no es que pasa algo extraordinario y el señor Maínez queda como nuevo presidente, que no creo que vaya a ocurrir por las encuestas. Pero efectivamente dentro de 15 días más o menos va a haber ahí un resultado final. Qué bueno que mencionaste esta parte de las expresiones corporales, porque ahí sí quiero hacer hincapié en la diferencia de semblante, porque, por ejemplo, como bien dices, Maínez, pues sí atacó a Xóchitl bastante con su participación durante el gobierno de Fox, que sabemos que es una piedrita en el zapato de Xóchitl Gálvez un poquito, y sí se mostraba, como tú dices, pues desencantada, o se veía claramente la incomodidad y hasta la rabia, ¿no? Incómoda, sí. Pero en cambio, cuando él atacó a Sheinbaum, porque en algún punto mencionan sobre la inversión extranjera directa, y Maínez dice, es que Claudia está diciendo que la inversión extranjera directa fue gracias al gobierno de López Obrador, pero la mayoría fue en los gobiernos de Nuevo León y de Jalisco. En todo el país no, o sea, Nuevo León solito tiene la mitad de la inversión extranjera directa. Y entonces cuando empieza a hacer este ataque, que se ve ahí en el cameo a Claudia no muestra este como desencanto, más bien muestra como una así como sorpresa, y toma la palabra y dice, no, la Ciudad de México fue también receptora de esto y esto, ¿no? Entonces, no, claramente no, digo, tampoco expuso así los datos contundentes, ¿verdad, Claudia? Para revirar eso, pero no mostró el mismo semblante y que Xóchitl, por ejemplo, cuando mencionaron esto de Fox, donde ella sí pudo haber revirado con bastantes datos y pues no lo hizo, ahí cuidando bastante su imagen Claudia. Donde sí la vi a Claudia un tanto incómoda fue cuando de la nada Xóchitl Gálvez sacó el tema de la supuesta investigación contra Mario Delgado por sus nexos sus supuestos nexos con el cártel de que realiza labores de huachicol en este país, apuntando a que Estados Unidos o a que autoridades de Estados Unidos están investigando a Mario Delgado supuestamente para estos fines. Mario Delgado ya salió a desmentir, dijo Estados Unidos no me está investigando de nada, de hecho acabo de ir a Los Ángeles y me hubieran parado si me hubieran
si te estuvieran investigando no me hubieran dejado entrar a Estados Unidos y demás, ¿no? Sin embargo, Xochitl, pues no está comprobado, como bien comentábamos antes de la grabación, no está comprobado que las autoridades estén investigando nada por el estilo. No lo sabemos, de hecho, y no hay forma en que podamos saberlo porque si es así, justamente es una investigación. Puede ser que sí esté ahí junto con estas personas del crimen, pero no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ella derivó de una investigación nacional donde un periodista en el Universal publica columnas de testimonios que dieron que se entrevistaron después del asesinato del rey del Huachicol en Nuevo León. Y supuestamente el líder de Morena sí tenía cierto contacto con las autoridades locales de Morena en esos gobiernos para facilitar el Huachicol, como una especie de fixer, como de voy a aflojar la tuerca del gobierno local para ayudarte. Eso es en lo que Xochitl está basando, pero dijo que Estados Unidos está investigando, cosa que no sabemos si es cierto. Sí, fíjate que ahí también, bueno, ya ves que hubo todo este escándalo de las etiquetas que no sé si se sigan reproduciendo en Twitter, la verdad es que no es mi red social, pero esta de narcopresidente, narcocandidata, ¿no? Y ya iban no sé, yo me quedé en el 30 y tantos, no sé si literalmente día tras día había nuevo número de hashtag, es decir, que se sostuvo. Lo cual cuesta bastante porque también hay investigaciones donde se nota que no era orgánico, ¿sí? O sea, las cifras cuadraban perfectamente para quien sepa mínimamente de redes sociales y de reproducción orgánica en las mismas y realmente cuántos posts podría poner un muy, muy activo miembro político de algún partido en favor de lo suyo o en contra del de enfrente, y sería imposible. Entonces, eso cuesta mucho dinero. Y finalmente primero se negó, ¿no? Totalmente se ha negado de que haya un vínculo, que si la campaña también financió eso y etcétera. Y evidentemente, muy probablemente nunca lo vamos a saber, pero pues sería muy raro que alguien decida gastarse su dinero solo por gusto, por amor al arte, ¿no? Por deporte. Y se vio más justamente conforme avanzaban estos debates en donde Xochitl acusaba a Claudia Sheinbaum de ser una narcocandidata, es decir, ya se cuadraba la campaña digital o de aire, que no se reconocía de ninguna manera por parte de la campaña de Xochitl Gálvez, que al día de hoy no creo que lo vayan a salir a reconocer, ni tendrían por qué hacerlo, pero sí empató, o sí se subió Xochitl a decir, pues de aquí me agarro, al menos eso sí, lo pudimos ver todos en los debates. ¿Por qué? Porque eso fue lo que le dijo a Claudia Sheinbaum de frente. Entonces, mínimamente sí hubo ahí una alevosía y ventaja en la utilización de un ambiente digital que buscaba, pues, generar un efecto. Y esto, en estricto sentido, en la investigación social o etcétera, es lo que podemos llamar fake news o infodemia. ¿Por qué? Porque no hay nada que acredite que eso es cierto. Y se reproduce y se reproduce. Y entonces, ¿qué busca una fake news o qué busca este tipo de efecto? Pues contagiar de una percepción a la gente que no es la realidad, porque entonces ya habría alguien que estuviera siendo perseguido, pues no solamente políticamente, como se nota ahorita, sino judicializado una carpeta, investigado penalmente, no sé, no me sé los términos legales, pero efectivamente no hay nada. En cuestión de lo de Mario Delgado, creo que de hecho esta noticia es vieja. O sea, esto ya venía resonando desde hace muy buen tiempo, a lo cual pues no pasaba más allá de lo que ahorita es. Efectivamente no hay nadie que pueda acreditar, no sé, algún oficial de los Estados Unidos, de alguna de las agencias de investigación que se supone estén haciendo esta investigación, saliendo a declarar algo. O sea, efectivamente no se diría nada a menos que ya se hubiera cerrado la pinza y se mande llamar a la persona a declarar. O sea, eso lo vimos en varios casos en el pasado con los Estados Unidos extraditando gente. Y eso pues no ha ocurrido. Tampoco los Estados Unidos se tienen que meter si no tienen ganas de decir qué están haciendo, qué no están haciendo. Están obligados a hacerlo. Pero me parece que lo que busca Xochitl Gálvez, porque hasta como que su rostro se ve como triunfal, ¿no? De, ¿qué creen? Es esto. Sí. Perdón, pero ni de Maynes, ni de Claudia, o sea, hubo una suerte como de ese histrionismo que no da resultado, esa suerte de interpretación artística, actoril, que no proyecta como para producir justamente un efecto de sorpresa, ¿no? No sé si porque esto ya se sabía, o sea, yo ya lo sabía, ya había ese rumor,
Y entonces me dio igual, ¿no? O sea, honestamente me dio igual. No sé, los que no supieran, no manches, ¿no? Y seguramente causará un efecto, porque pues para eso se hacen este tipo de argumentos en forma de ataque, ¿no? Fundamentados o no. Sin embargo, me parece que lo que retoman los periódicos el día de hoy, pues es una suerte de caja de resonancia que busca extender el eco del efecto. Eso es propaganda. Finalmente, por donde lo podamos ver, esa amplificación de lo que se dijo, de los hechos. Hay algo que se llama línea editorial, y esa línea editorial precisamente pues tiene un sentido de operar. Esos sentidos de operar están en el hecho de que justamente la información que podemos ver todos es la misma, pero la línea editorial lo que hace es darle un ángulo a esa información que todos vemos y dar tu propia opinión o darle el sentido que tú crees que tiene esa verdad. De alguna manera tú la confeccionas, la mediatizas y la entregas a las audiencias. Y entonces me parece que en ese sentido, el que hoy Xóchitl Gálvez también vaya y se reúna con los intelectuales o denominados intelectuales en México, que también vivieron una época de oro en el PRI, justamente, y también durante los sexenios del PAN, y que hoy no son muy socorridos, honestamente, por el gobierno, y no están acostumbrados a eso es una realidad también, pues es otra caja de eco, porque al final no es un contraste, es simplemente gente que ya te apoya yéndote a apoyar más, pues los que están en favor del otro candidato, de los otros candidatos, pues ni siquiera van a prestar atención a lo que estas personas digan, tengan o no una autoridad intelectual, porque te cierras, porque el tema de las elecciones es emocional. Y creo que al día de hoy la gente ya se decidió por quién va a votar, o sea, ni siquiera tuvimos que haber esperado el debate de ayer, que está bien de analizar, porque justamente lo que yo percibí, ya pasándonos como a la apreciación de los otros dos candidatos, para ser justos en tiempo, pues yo vi a una Claudia Sheinbaum pues segura de sí misma, no la vi igual como que pisando terreno pantanoso como en el segundo debate, donde de verdad se sorprendió de cómo Xóchitl Gálvez se dejó ir, esa es la realidad. No, en este se vio una Claudia Sheinbaum totalmente dominada, con una presencia de ánimo frente a las acusaciones de lo que fueran, manejando muy bien la narrativa, no entrando en los entredichos de nadie, ni en las aclaraciones de cifras, ni en rebatirle a Maynes, por ejemplo, esto que mencionaba sobre las ciudades que efectivamente son, pues digo, si quedaba duda, pues Guadalajara, por ejemplo, o Jalisco, o Monterrey como ciudad, o Nuevo León como estado, pues claro que son una gran potencia en el país, porque históricamente el sur está atrasado, o sea, eso no hay nada que percibir, no hay ningún efecto de nada, esos son los hechos. Sin embargo, estos estados pertenecen a una federación, así como puedes ir a Alemania, y también no es lo mismo ir a Baviera que a otra parte de Alemania, y su potencia económica es diferente, lo mismo que en los Estados Unidos. Entonces, son cuestiones como que, obviamente, Maynes hizo muy bien en decir, aquí donde gobernamos están haciendo las cosas económicamente, pues muy bien, ¿no? Eso es lo que tenía que ir a ser un candidato. Xóchitl Gálvez lo tenía más complejo, ¿por qué? Porque finalmente, ahí no sé por qué no lo hizo, ir a presumir los logros de los gobiernos panistas. Del Bajío, por ejemplo, que son polos de desarrollo y de economía, etcétera. O sea, había cómo generar una narrativa al tono, por decirlo así, de los otros dos candidatos, pero Xóchitl Gálvez se salió de la dinámica, pero no pudo liderar. O sea, ni Maynes ni Claudia entraron al terreno de Xóchitl Gálvez, jamás. Y entonces me parece que Xóchitl Gálvez empezó a desdibujar, porque atacaba pero no recibía respuesta, sacaba sus como estos materiales didácticos, y creo que ni Maynes ni Claudia sacaron uno. Ninguno, esta vez no. Hubo una, porque a mí ahí sí ya como que se me hizo un poco raro, cuando Xóchitl Gálvez acusó a Claudia como de ¿por qué es atea? ¿Por qué no crees en Dios? Bueno, pues no soy, sí. pues no me tengo que confesar contigo, ¿no? Ni tengo por qué rendirte cuentas de mi fe, pero soy respetuoso de las creencias de quien sea. Y entonces, al ser respetuoso de las creencias de quien sea, no me interesa lo que tú profeses, te respeto por ser un ser humano y un ciudadano. Mientras cumplas legalmente con ser un ciudadano y seas buena persona en ese sentido y no ataques a tus congéneres o no les produzcas un daño, puedes creer en quien quieras. O sea, al final no se rompe el pacto
del contrato social que llamaba Rousseau, de ser civil y de estar bajo un marco normativo ciudadano. Se acabó. Y empezó también como a querer, de alguna manera, irse por el lado religioso, porque es una buena estrategia, el hecho de querer apelar a sus bases más recalcitrantes, que están asociadas también justamente a la religión católica más de derecha, ¿no? Esto pues es bien sabido, el PAN viene de ahí. Mucha de la base es muy, muy religiosa católica y está bien. Sin embargo, aquí yo lo que podría observar es que Xóchitl, al intentar, por ejemplo, decir, oye, ¿qué pensó el Papa, no? Cuando te pusiste la falda con la Virgen de Guadalupe, como banalizando la imagen quizá, o que había tirado una iglesia, ¿no? Que al final creo que era una barda nada más. O sea, como implicar, hiperbolizar este tipo de acciones, tratando de crear un efecto como de satanización y de estigmatización del no credo, de la libertad religiosa. Creo que lo único que hizo Xóchitl fue refrendar las bases que ya tenía en el bolsillo. Esas bases desde el día 1 en que Xóchitl Gálvez o cualquier candidato del PAN iban a ir a votar, van a seguir yendo a votar. Pero ¿qué pasa con la otra gente que se está yendo con Maínez? Las encuestas nos muestran que Maínez le está quitando votos tanto a Claudia como a Xóchitl, pero primordialmente a Xóchitl. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no sé si entonces ya se centró Xóchitl y su campaña en retener la mayor cantidad de base, como decir, bueno, pues al menos que los papás panistas y los abuelos panistas sí voten, porque de los jóvenes ya no sabemos, porque la mayor parte de los jóvenes ya crecimos en otro ambiente social donde hay una apertura a la libertad sexual, a la libertad religiosa y de creencias, y no estaríamos dispuestos, pienso yo, ni de ningún partido político, a renunciar a nuestro avance como sociedad, como jóvenes que somos o fuimos, y más los nuevos que están por votar y ya no tienen como este choque entre que si crees en Dios y entonces eres buena o mala persona. Eso ya no existe. Hay cosas más importantes, perdón, como el pensar que eres éticamente una persona decente o moralmente alguien que está en favor de las buenas causas como la justicia social, que los que menos tienen puedan desarrollarse. O sea, yo creo que eso sí es universal. Sin embargo, cuando Xóchitl hace este tipo de acercamiento, me parece que se refrenda con sus bases, pero está aceptando también de alguna manera que ya no tiene forma de crecer en otras demografías, pues ahora sí que electorales, como los jóvenes, porque se nota entonces que aceptaron que Maínez ya se los llevó. Maínez se fue a seducir a la gente, o sea, a la gente joven. Les habló de vivienda, les habló de una semana laboral digna de 40 horas y dejarla de 48 atrás, como muchos países, los más democráticos, están haciendo, incluso semanas de 4 días, de 33 horas, 32, 33 horas. O sea, no es un tema de comunismo, es un tema en que el mundo está evolucionando. Los países más prósperos, como los escandinavos, y Dinamarca, Suecia, Noruega, pero también países como España, Italia, etcétera, tienen mucho más equilibrio en su vida laboral y en su vida privada que en México, por mucho, por mucho. Claro. Y o el tema de los derechos reproductivos, ¿no? También mencionarlo, cosa que las dos candidatas nunca lo han hecho, siendo mujeres. Claro, lo han hecho en los debates. Claro, porque finalmente, fíjate que eso sí me agradó de Maínez. Nunca se vio cínico al proponer. No dijo, ay, pues como nadie nunca me va a venir a reclamar, voy a prometer todo. Y eso fue un gran acierto de Maínez porque lo vimos de alguna manera más presidenciable que Xóchitl. Y no porque no tenga nada que perder. Yo creo que Movimiento Ciudadano sabe que esta campaña y los resultados que haya son un camino pavimentado para el 2030 y para las elecciones gubernamentales que va a haber, estatales que va a haber, y las renovaciones también en muchos municipios dentro de 3 años, es decir, las intermedias. Movimiento Ciudadano no está jugando a que si sobrevive. Movimiento Ciudadano está jugando a crecer y está apostando bien y está construyendo con estrategia generacionalmente hablando. Es decir, no está especulando con que a ver si gano de pura chiripada ahorita y le gané a Claudia y etcétera. No, están con estrategia construyendo el futuro y están fundamentando un relevo de una reconfiguración
de partido político o de cómo ahorita están los partidos políticos establecidos y desde hace décadas. Para mí no sería extraño que Movimiento Ciudadano de aquí al 2030 fuera en realidad la segunda opción, la que contienda contra Morena, si es que Morena gana la presidencia ahorita en 2024. No se me hace descabellado. Sí, no, a mí tampoco. Y hasta eso, ¿sabes qué? Lo confirma un poco. Te decía, hace poco salió uno de los últimos spots comerciales de la campaña del PRI, del PAN y PRD con Xochitl, en el cual haz de cuenta que empieza como un spot de Maynes, o sea, un spot donde hasta salen los tenis naranjas, salen demás cosas, y llega alguien a interrumpir y le dice, sí, todo eso que dices está muy bien, pero ahora vamos con Xochitl para así ganar, algo así. O sea, diciendo, es que sabes que tu tipo de mensaje sí está llegando a donde queremos llegar, pero como bien dices, Xochitl, a pesar de que tuvo la oportunidad de apelar a estas bases más jóvenes que estaban indecisas, pues ahora se está, como tú dices, perdiendo totalmente a estos muchachos, a las jóvenes, a los jóvenes, les jóvenes incluso los está perdiendo porque no se logra pronunciar en las causas que Maynes sí se está pronunciando, y hasta llega Xochitl aquí a decir, ¿sabes qué? Yo simplemente voy a apelar a las bases más conservadoras de mi... Claro, y fíjate que, bueno, sí sé a cuál spot te refieres, en donde llega un chico de rosa y le dice, a ver, pero le da unas palmadas que honestamente eso se percibe, no digo que lo sea, pero se percibe, y no sé si fue el efecto que querían dar, porque se me hace un gran error visual y de emocionalidad, como el patronizing, como el, mira chiquitín, tú no sabes nada. Así vas a seducir a una base que está con Movimiento Ciudadano o indecisa, pero que ve de buenos ojos a un Maynes que se ha presentado, pues, transparente, franco, hasta, si quieres verlo así, mucho más al nivel del tú por tú con un joven, que ni Claudia ni Xochitl, porque evidentemente pertenecen ya a otra generación, y está bien, simplemente él aprovechó esa ventaja. Pues yo lo dudo mucho, Yo dudo mucho que eso produzca un buen efecto, como también cuando le han pedido a Maynes en los últimos días que decline, y como que por un lado te extienden la mano y con el otro te meten un golpe en la cabeza, ¿no? O como una pacha, o sea, ¿quién va a decir, sí, hombre, pues si así me tratas, ¿cómo no voy a querer declinar? Pues imperdible esta oportunidad que me ofreces, lo dudo mucho porque simplemente no es de sentido común. Y yo creo que nadie que nos llegara y nos dijera así, en la realidad, diríamos, no, hombre, pues tú tienes razón, hombre, mira como con qué dignidad me tratas, o mira con qué respeto me vienes a convencer. Y entonces pienso que se están diluyendo los canales del respeto en esa campaña, en la campaña de Xochitl Gálvez, y eso es preocupante porque me parece que debe de haber civilidad. Recuerdo mucho de lo que le pasó en el sentido de que a su hijo le sacaron este video en un mal timing para él, en un excelente timing para quien lo haya mandado con la intención de descarrilar la campaña de Xochitl. Es decir, se está en campaña y pues pasan muchas cosas, pero pues fue un golpe bajo. Y por otro lado, creo que en ningún momento Claudia volvió a retomar ese tema, ni en el debate, sabiendo que venía su contrincante bajoneada emocionalmente, con un golpe mediático que le tuvo que haber asestado un fuerte golpe emocional, y también a las bases y etcétera. O sea, no puedes negar que eso es un golpe duro y directo a tu campaña. Y el no llegar y aprovecharse de eso es una altura política y es una altura de miras. Eso me parece que es muy, muy presidencial. Eso me parece que pone la diferencia entre qué podrías hacer con el poder y qué nunca harías con poder y sin poder. Y eso simplemente demuestra humanismo. Demuestra de alguna manera altura política que, en mi opinión, cuando sí Xochitl, por ejemplo, sacó que lo del ex esposo y no sé qué, o sea, personalizando el tema de cosas que son bastante personales, me parece, que ahí sí no entra el tema público. O sea, quizás sí como, bueno, pues eso ocurrió, pues sí, pero ya como quererme meter emocionalmente al tema personal y lo que yo viví con alguien, etcétera, porque ese fue como el efecto que se quería causar. No va porque simplemente está fuera del área de combate. Y entonces, en ese sentido, me parece que la campaña de Maynes no pecó de eso. La de Claudia, pues evidentemente nunca sabremos quién soltó ese video. Se pueden asumir muchas cosas, para beneficio de quién.
pero no hubo quien, ni siquiera el presidente, de hecho hasta la esposa del presidente salió a pues mostrar su apoyo a Xóchitl Gálvez, lo cual también representa una altura política de la cual no estamos acostumbrados en últimos años en México, porque hay mucha polarización si quieres, porque todo se ha vuelto muy chabacano y pues me vale y te voy a hablar así, al fin que ahorita ya estamos más relajados, ¿no? No, yo creo que la política tiene una investidura, yo creo que al final la política es noble porque si alguien voltea a ver lo que se decía de los primeros teóricos de la política sobre Aristóteles, Platón, Sócrates y todo lo que era la dinámica de la política y del ser ciudadano con una investidura para poder incidir en la polis o en la ciudad y en sus decisiones políticas, había mucha seriedad en eso. Había mucha altura, porque significaba una representación, pues, no solo de mis capacidades, sino también del efecto que se iba a causar para el bienestar de la polis. No quiere decir que no hubiera golpes y buenos agarres retóricos, porque para eso se hizo la retórica y era un espectáculo. Está perfecto. Pero eran cuidadosos. ¿Por qué? Porque al final, después de eso, había que seguir viviendo. Después de una campaña, hay que seguir haciendo política para construir en beneficio de México. Y creo que ahí, en mi opinión, pues ni Claudia ni Maínez, y ojalá que tampoco se perciba eso al final con Xóchitl, porque al final se buscaría que México pudiera avanzar con el apoyo de todos, sea quien sea quien gane, pues se regrese a una suerte de una política más respetuosa. Sabemos que también ha habido el uso del poder anteriormente para reprimir, y eso creo que es otro gran símbolo de este debate, que se hizo en el Centro Cultural Tlatelolco. En 1968, el 2 de octubre, hubo un movimiento estudiantil junto con otros países que en ese año, como lo fue Estados Unidos, Francia, Bélgica, y lo que también me parece en ese momento todavía era Checoslovaquia, no República Checa, se hicieron manifestaciones estudiantiles en México, pues para que se liberaran a personas que habían sido, pues ahora sí que hechas rehenes por el Estado, que habían sido reprimidas por el Estado, capturadas por el Estado, de lo cual hay toda una guerra sucia, una historia de la guerra sucia en México lamentable, del uso de los aparatos del Estado para reprimir a la población, de lo cual ya no hay rastro de eso hoy en día. ¿Por qué? Porque no ha habido un preso político en este sexenio, me parece. Sí, no. Porque un estudiante que saliera a manifestarse o así, es más, ni con Peña Nieto, creo que a los del 132 nunca, por haber hecho esto te vamos a meter a barandilla 3 días, o sea, no, sí se ha avanzado en eso y qué bueno. Pero me parece que qué bueno también que el último debate o el cierre de estos debates, como su edición 2024, fuera ahí porque es muy simbólico. Así como Xóchitl utilizó también la ida al Zócalo para mostrar ese músculo político, y qué bueno que lo hicieron, porque quiere decir que hay vida política y democrática en México. También el que el INE haya escogido esa locación, no sé si hubo un barajeo ahí o fue por suerte, la verdad soy ignorante de eso, pero qué bueno porque nos permite voltear a ver hacia el pasado, hacia el 68, y ver que hoy estamos parados en un México también con muchos problemas y muy graves, pero en otro sentido un México políticamente más vivo, más libre, con mayor libertad de expresión, más avanzado democráticamente en sus instituciones, etcétera. Y en ese sentido me parece que habrá que tener altura de miras ya que empiece el nuevo sexenio para recuperar lo perdido, porque también hubo costes políticos en ese sentido este sexenio, la verdad. Pero por otro lado, también el decir, ok, vamos a corregir la dirección y vamos a intentar esto una vez más. O sea, siempre tiene que haber eso, porque finalmente la política es eso. Es acuerdo, además de dirimir puntos de vista y planteamiento de modelos o etcétera, ¿no? Evidentemente esta elección es muy importante. Es una elección plebiscitaria en donde un modelo de nación que no existía al pleno, como se ha venido presentando, y por eso también ha causado pues mucha suspicacia, mucho malestar para algunos, para otros mucha ilusión, etcétera. Creo que no se había vivido una suerte de tensión política de este tipo en unas elecciones en donde se fuera a refrendar a un mismo partido para que se diera una continuidad.
Esto nos habla de que efectivamente hay dos proyectos de nación compitiendo. Esto nos habla precisamente de la importancia que la gente está viendo en lo que está ocurriendo en el país. Más allá de que te guste o no la política, todos distinguimos que algo está ocurriendo en el país. Muchos sabremos más, otros menos, pero me parece que nadie puede quedar ajeno al sentir de que en México algo está cambiando. Sí, puedes cortar con un cuchillo la tensión política que llega a haber en algunas ciudades de este país, y justo es como el termómetro que ayuda también a alguien como Maines a colocarse, pues como, a ver, dentro de toda esta lucha, yo te ofrezco una salida alternativa a ti, joven, que estás desencantado de esta lucha, y pues sí aprovechó bastante durante el debate para seguir él exponiendo, pues ahora sí que sus propuestas. Digo, yo lo vi todavía menos propositivo que en los debates anteriores, pero sí lo vi más presidencial que en los anteriores, con su forma de expresarse y demás. Y algo que me gustó bastante, que se me hizo un acierto, y sobre todo con la población joven, no fue el tema de la marihuana, que ya lo había dicho, de que él busca prácticamente legalizar el consumo de marihuana, sino el hecho de que él dijo, si en la parte de política exterior, dijo que si él llega a ser elegido presidente, él va a condenar las acciones del primer ministro Benjamin Netanyahu de Israel, el cual justo hoy salió ya una orden de aprehensión de la Corte Criminal Internacional para Benjamin Netanyahu. O sea, ya va a haber un proceso largo para que esta orden o esta búsqueda del fiscal de la Corte Criminal se traduzca en órdenes de aprehensión ya formales, para que los miembros de estos países estén obligados legalmente a atrapar a Benjamín en sus territorios. Pero ya hay un indicio de que esto sucedió, y ninguna de las candidatas tocó el tema. El único que lo tocó fue Maines, tal vez sí por lo que hemos dicho en este podcast, de que él tiene hasta cierto punto la reserva de que probablemente no voy a quedar, pero lo hace porque, como bien dices, se está consolidando como fuerza política que le va a competir a Morena, o a ganar la Morena tal vez en el futuro. Tanto así lo está haciendo que, como bien dices, sí le quita votos a Xochitl, pero también quita votos de los indecisos de Claudia, porque también hay gente desencantada con el gobierno de López Obrador, pero que no quiere regresar o al menos sí lo ven, que no quieren tener un gobierno panista o priista otra vez, pero dicen, bueno, yo tendré que votar por esta persona que no tiene el carisma de López Obrador, pero no quisiera y no hay otra opción. Maines se está llevando también a esos, y justamente eso es como una señal a todos los que crean todavía por ahí el mito de que Movimiento Ciudadano está ahí para quitarle votos a Xochitl. La realidad es que Movimiento Ciudadano está ahí, uno, sí, en cierta forma como venganza personal, que ya lo hemos dicho de Dante Delgado probablemente, pero sobre todo para diseñar su plan con miras a un partido que pueda ganar una presidencia en el siguiente sexenio, si es que no la gana ahorita, que no creo, pero puede ser. Sí, ¿no? claro, y yo creo que al final eso es un termómetro también para los demás partidos. Es decir, yo creo que en ese sentido yo no he visto un Movimiento Ciudadano diciéndole a Morena que gracias a ellos no han podido ser una oposición relevante. No, o sea, yo no he visto esa suerte de irresponsabilidad, porque finalmente la vida interna y democrática de los partidos es de eso, de ellos, de los partidos. Que los espíritus de los tiempos, o que el espíritu de los tiempos de Zeitgeist esté cambiando de forma definitiva, donde hay más apertura sexual, hay más apertura al credo, a las prácticas también que antes estaban estigmatizadas, como el consumo de cannabis, etc., están asociadas a lo antiguo. Y finalmente, me parece que en esta elección, Movimiento Ciudadano se ve como el más progresista, porque ha propuesto pues todo el progresismo que puede haber hoy en día, hasta teorías no punitivistas y etcétera, ¿no? Luego le sigue Morena, porque está en favor de esa justicia social que está tradicionalmente pues identificada con la izquierda, esa reivindicación de las clases obreras, de las personas vulnerables, y eso pues es tradicionalmente ahora sí que de la izquierda. Y en la derecha se ve, en mi opinión, como que no terminan de entender si hay que evolucionar o no. Y eso es peligroso, ¿no? Para un partido político, porque al final tienes que evolucionar sí o sí. Quizá no fue el momento más adecuado, quizá las variables, quizá los tiempos no son cómodos, pero o evolucionas o te extingues, y en ese sentido me parece que también la oposición, PAN, PRI, PRD, si buscan continuar siendo atractivos para los jóvenes, para las poblaciones que nos estamos quedando ya con el mundo, porque mucha gente
pues que pensaba de otra manera, está partiendo también, por efecto natural de la biología, van a tener que modificar esa aproximación de su visión, de su cosmogonía respecto a lo que implica ser un ciudadano, de lo que implican las libertades y derechos, pues no solamente humanos, sino políticos y sociales y de nueva generación, porque todo eso precisamente es el nuevo mundo, ¿no? Y en ese sentido me parece que qué bueno que Movimiento Ciudadano ponga la vara alta, aunque no vaya a gobernar, porque supongo que lo van a buscar así en las legislaturas para seguir justamente abonando a su reputación e irse consolidando más y más como un partido serio, que sí lo es, pero más concentrado en ganar elecciones y no solamente en mantener gobernaturas o estados importantes, sino crecer con todo lo que eso implica. Y me parece que entonces es un momento de reflexión, independientemente de lo que vaya a ser la elección y sus resultados, es una suerte de reflexión para la oposición más conservadora. ¿Por qué? Porque es una suerte de quiebre del pensamiento del mexicano. Va a quedar expuesto, así como tú dijiste, con un cuchillo, como si partiéramos una piedra por la mitad. Que justamente la evolución empezó aquí, pero vamos elevándonos hacia otro sitio, vamos dirigiéndonos hacia otro lugar, en forma de pensar como sociedad, lo que esperamos los jóvenes como en cuestión de nuestro futuro laboral, en cuestión de nuestra seguridad, en cuestión de muchas cosas que antes no existían o no estaban sobre la mesa, pero este sexenio sacudió muchas cosas y cambió de alguna manera la percepción de lo que es la política y para qué se hace la política. Y entonces vamos a ver ciudadanos cada vez más exigentes, como ya lo somos siendo, más activos políticamente, no nada más como partidos o como militantes o personas que son afines, sino críticos de la política y de sus actores, y eso es muy bueno, porque finalmente eso impulsa también a dichos actores, a dichos partidos y al ambiente político a tener más nivel y a sabernos leer mejor para poder entregar mejores propuestas, mejores resultados, porque precisamente creo que así es como se va construyendo un país más democrático, desde una ciudadanía más consciente y más crítica. Claro, y pues así como para cerrar yo les diría, prácticamente con este episodio pues es nuestra última cobertura del tema de elecciones, salvo que algo pase de aquí al día de las elecciones, pues obviamente lo vamos a estar analizando aquí, si se da la tragedia o lo que sea, aquí lo vamos a comentar, si no, pues prácticamente hasta que pasen las elecciones vamos a tener por aquí un episodio especial, Isma y yo, para ver los mapeos, ver quién ganó, cómo quedó, plantear escenarios. Es que si ganó Xochitl, así va a ser el país, que si ganó Claudia, así podríamos esperar el país, que si ganó Maynes, esto podríamos esperar, en fin, y para mapear pues las otras elecciones que se dan a nivel local muy importantes, se dan por ahí locales en Querétaro, en Nuevo León, en diferentes estados, en Colima incluso, con todo este tema de la seguridad, de que ya van 2 años consecutivos, que es tiene la ciudad, el distintivo triste de la ciudad más peligrosa del mundo, también se renuevan ahí las autoridades, en fin, vienen muchos cambios en todo el país y por aquí lo vamos a estar comentando el día después de las elecciones. No sé si tú, Isma, tengas algo para comentar. Sí, no, cerrando. nada más pues invitar a la gente a que vaya y vote. Finalmente eso también, o sea, aunque sepas que Maynes no va a ganar, o que Xochitl no va a ganar, o pienses que Claudia no va a ganar, o que votes en favor o en contra porque crees o no crees en alguien, ahora sí que puedes votar para que gane alguien o quieres votar para que alguien no gane, ¿no? Este voto útil. Hazlo porque al final eso que va a ser el resultado final, no importa a quién le guste cómo votes, le va a dar una radiografía a todo México, a todo el país y a los políticos y a nosotros como ciudadanos para saber hacia dónde nos vamos a ir dirigiendo los siguientes años, qué podemos exigir, qué nos resulta más atractivo, qué podemos encontrar en común para crecer también. Entonces, hasta si no quieres votar, ve a la casilla, agarra la boleta y ahí pon anulo o nulo. claro, lo que sea. todo eso pesa más que no ir. Efectivamente, porque finalmente eso sí es la expresión de una libre voluntad, ¿no? Yo no digo que el no ir a votar no lo sea, pero pienso que es mucho más útil en el sentido de construcción democrática sí hacerlo para saber, pues, quiénes somos, qué pensamos, qué esperamos, o mira, hubo tantos votos nulos. Bueno, eso también nos dice otra cosa, ¿por qué hay apatía? Etcétera, ¿no? Entonces, yo sí recomendaría, pues, ir a ejercer esa acción siempre y cuando, pues, sea permitido para ti, para
para tu, ahora sí que también quien está en estado de postración, pues cómo va a ir a votar, ¿no? Pero quien pueda y no tenga que salir del país, yo no sé, pues que lo haga. Y pues ahora sí que con este último comentario acabamos el after. Nos vemos en un siguiente episodio de análisis de este tipo. Bye. El after del debate.